Desde las escaleras de Filadelfia hasta el ring, los mejores combos los puso Rocky Balboa. Hoy vamos a hacer un especial, un homenaje a este boxeador que puso en la cumbre más alta el cine por allá por los años 70. No se pierdan el especial de hoy porque nos vamos con un especial de Rocky Balboa aquí en El Espejo Pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Tan, 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 tan. Esa música está en el inconsciente colectivo de las personas, incluso si no la han visto la película. No, un clásico. Lo cual sería bastante curioso, pero puede ser. Es una película antigua, cabros jóvenes, quizás. Es que son varias. No cacha. Tan, 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 tan. The Eye of Tiger. Es un clásico definitivamente desde principio a fin. Hoy vamos a hacer un recorrido también de la infancia. Rocky nace a fuego con todos los que nacimos finales de los 70, principios de los 80 y lo escuchamos hasta el día de hoy. Hijos del Betamax. Hijos del Betamax. Hijos del Betamax. Antes del VHS. Antes del VHS. Explíquenle a los cabros millennials qué significa Betamax. Betamax era el formato de película casera o de video casero que salió, el primer formato en realidad para un reproductor de video casero. El primer, era claro. La mitad de un VHS. Era la mitad en tamaño, y en como duración. clásico. Y en duración también. Tenía menos duración que el VHS, por eso que el VHS se lo comió. Exacto, y alcanzó a estar un par de años en los videoclubs. Hubo un videoclub acá en Los Ángeles. Un par de años, aproximadamente. Hubo un videoclub. Puedo nombrar la empresa porque ya no existe ya. Es una tienda que se llamaba Merino. Ah, sí. Merino, ¿te acuerdas? Merino en calle Almagro. Acá al sur. Almagro, no. Ya empezamos a hablar de Los Ángeles. No. En Colón, cuando estaba en Colón. Después se trasladó a Almagro, en una cosa súper grande, En una vendía esquina. de todo. Sí. Almagro, claro. Después estuvo en Colón, en la calle Colón, donde ahora hay una tienda de chinos, si no me equivoco. Bueno, ahí estaba Merino y ahí era uno de los primeros videoclubs que tenían una que otra película en Betamax para las muy pocas personas que tenían el aparato reproductor de Betamax. Betamax fue un formato cortito, perdido en el tiempo, porque después llegó el VHS, se instauró. Claro, se lo comió rapidito. Lo mismo pasó con el disco láser. Ahora, el disco láser fue un intento. Porque el disco láser fue antes del CD, pues el disco compacto. Sí, pues sí fue antes. Antes del compact disc. ¿Alcanzaste a ver alguna película en disco láser? Sí, por supuesto. Yo vi ejemplos en disco láser. De hecho, yo tengo una. Ah, ¿tienes una película? Tengo una de Vampire Hunter D, un anime ¿Ya? de los años 90, sí, muy, 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 muy bueno, que está en disco láser. En disco láser, ¿eh? Para que- Ese ha sido entretenido. Clásico. Bueno, el Clásico de el DVD solucionó y el Blu-ray solucionó el tema del espacio, porque el disco láser Pero de hecho era el disco- como un disco de vinilo, el tamaño de un disco de vinilo, como el formato de disco pero era Sí, una novedad y de tremenda. po. hecho el disco láser salió primero. Sí. Y el otro se llamó Compact Disc porque fue el mismo disco láser con la misma capacidad, pero era chiquitito. Compacto, por eso se llama compacto. Entonces por eso le pusieron Era Compact Disc, compacto, claro. porque el disco láser era gigante. Esa es la... Buen dato, ¿ah? Buen dato. Buen dato. Buen dato. Y viene, bueno, no estamos saliendo para nada del tema, ¿ah? Porque yo tengo recuerdos de Rocky precisamente por el Betamax. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que vi, si es que tengo recuerdos bien, Un video de cuando era niño, la primera que vi fue Rocky 4 en formato Betamax. Y no la viste en el cine. Esa es, pero es que no la dieron aquí, pues, no la dieron, había en dónde, llamarte no me dejaba. Ah, pero entrar viste en esa Tiburón. época. Pero vi Tiburón en el cine. Sí, porque el estreno de Rocky 1 se estrenó el año 1976. Sí. 1976, y aquí volvemos a la misma época, a los clásicos después del 75. Recordemos que el Tiburón se estrena en el 75 y después viene otro éxito arrollador el siguiente año con Rocky 1. ¿Cuál es la historia detrás de Rocky, Dieguito? Mucha la historia de Rocky es bastante interesante y de hecho pasando el dato, se eligió ya el actor que va a ser el que va a representar a Rocky Balboa en la película biográfica que va a contar cómo Sylvester Stallone
Ya, eso no lo sabía. ¿Cómo Sylvester Stallone hizo la película? ¿Cómo llegó a ser la película ¿Cómo llegó a Rocky? ser? Y de hecho, te desafío a que busques el nombre del actor, no lo recuerdo en este minuto. ¿Y cómo se va a Es llamar un la nombre bien película? particular. Tampoco tengo el nombre de la película, pero sí ya se dijo que la película se va a hacer. Se nos está muriendo nuestro productor. Oye, aprovechamos de saludar al Nico. El Nico, nuestro gran productor, que está aquí siempre Bravo. apañándonos. Apañando. Tiene una agenda apretadísima, pero siempre está aquí con nosotros. Escuchando en vivo el programa. Total y absolutamente. Es la primera audiencia. Y haciendo sus acotaciones ahí con nosotros. Así que un saludo, Nico. Te queremos. De hecho, en la edición puede aparecer una foto del Nico. Oye, ya, entonces. ¿No será Ryan Gosling? Porque No, creo no, que alguna no. vez escuché que Stallone dijo que quería a Ryan Gosling como el nuevo Rambo, así como un No, reboot del Rambo. no, sí, de hecho tenían muchas ganas de hacer la película biográfica y contar la historia de cómo Sylvester Stallone logró hacer Rocky. ¿Por qué? Porque es una historia como de Hollywood. ¿Cómo logra Rocky poder llegar, cierto, a conquistar a United Artists, que en ese tiempo era la distribuidora, la productora de cine que confió en él para poder hacer este proyecto? Y toda esta historia de vida la tenía en la mente, ¿cierto? Sylvester Stallone, que siempre anda con esa idea de hacer cosas nuevas, de un gallo que genera mucha idea, muchas lucas. Convengamos que la génesis de Rocky, la historia en la cabeza de Sylvester Stallone, bueno, ya es bien sabido que fue una pelea a sudor, a pulso, a sudor y sangre. A sudor y sangre. A sudor y sangre de alguien que no era pero para nada conocido. Y esta historia de cine que vamos a relatar ahora. Y ¿sabes qué? Me parece bien pertinente contar esa historia porque se han escrito muchos mitos urbanos relacionados a... y hay muchas historias como fragmentadas que hay acerca de cómo fue que se construyó la historia del personaje de Rocky. Entonces... estamos hablando de un Sylvester Stallone a principios del año 70 cuando nadie lo conocía, nadie daba un peso por él y de paso era una persona que no tenía recursos, no tenía ningún tipo de recurso económico. A todo esto, no sé si tú sabías cuáles eran las primeras incursiones en el mundo audiovisual de Sylvester Stallone antes de ser Rocky o incluso su primera película. O sea, aquí se pone interesante porque, bueno, de hecho eso también va a ser parte de esta película biográfica, que no tiene nombre y ahora viene el actor. Tú sabes que en algún momento a Rocky se autodenominó como el semental italiano. El semental italiano, claro. Pero este semental italiano fue ocupado por sus primeros empleadores cuando él llegó a Hollywood. De hecho, estrictamente no a Hollywood, pero es que estaba tan desesperado y con tanta hambre, no sabía qué hacer, que pescó un afiche que pilló en una muralla y dijo: señores, me vengo a presentar a esta audición, por favor dígame qué tengo que hacer. Señor, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Verdad? Usted y tiene nombre italiano, perfecto, ya no es Rocco Siffredi, ahora es usted, señor Stallone. Tiene que hacer una película cochinona y sí, señores, el estreno de Sylvester Stallone en el cine fue precisamente en un estudio de una película exacto, tal cual. Así. No lo podemos decir. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Pero bueno, yo creo que yo casi lo digo, pero que a todos les queda claro y precisamente después de que una película que de hecho no se estrenó, todavía no se estrenaba, se estrenó Rocky y ahí ellos le cambian el nombre a la película y le ponen el semental italiano por esta historia y de hecho ese sobrenombre de Rocky es precisamente lo que hace que Apollo Creed lo desafíe a un reto con el campeón. A un reto con el campeón. A un reto con el campeón. Oye, sí, como dato anecdótico de pura curiosidad, ¿le echaste una mirada a esa película? No la he visto. Pero sí sé que es muy bonita la protagonista, la coprotagonista de la coprotagonista, que de hecho por aquí tengo el nombre. Pobre chiquilla. Estamos hablando de los inicios, ¿cierto? Estamos hablando de los inicios. De los inicios, pues, de los inicios de... Bueno, él reconoce que eso lo hizo por falta de dinero, o sea, porque no tenía de dónde agarrar nada y esos fueron como sus primeros intentos por tratar de entrar a una industria audiovisual. Entonces, sí, la chiquilla no se le puede culpar, ¿eh? Yo creo que la chiquilla, para los curiosos que estén por ahí, se llama Henrietta Holm. Henrietta Holm, como Sherlock Holmes. ¿Ya? Henrietta Holm. Henrietta Holm. Y le puede pillar ahí en cualquier sitio eso. ¿Quién sabe? Ya, pero no reclames si no está igual, ¿eh? Pero no nos vamos...
Pero no nos vamos a ir por ese lado y vamos a irnos directamente a la historia y precisamente Sylvester Stallone, un muchacho, hijo ¿Cómo se le viene la idea de Rocky de, a de- Sylvester de- Stallone? de un italiano, con cierto, un inmigrante, con una... No recuerdo la nacionalidad de la mamá, pero era una persona que también era artista, este cabro trabajando con su padre, desde siempre en la calle, pero fue a buscar suerte y llegó a un Hollywood que era un Hollywood muy duro, muy difícil, y en el cual empieza precisamente como tú dices a tratar de ser actor, pero ese Hollywood que te pega duro cuando tú tratas de buscar, y hace historias como la de Brad Pitt y muchos actores que llegaron a Hollywood tratando y encontraron de la forma más curiosa la fama. Y precisamente Sylvester Stallone no encuentra la fama actuando, ni siquiera en estas películas no por, sino que encuentra la fama escribiendo. Ese es un muy buen dato. Escribiendo. Quizás que mucha gente que sigue a Sylvester Stallone y lo reconoce por sus películas de acción, es que el tipo también escribe. Que Exacto. es algo muy atípico en actores que se han caracterizado por películas de acción, que tengan la faceta de escritor, porque esta película Rocky es de puño y letra de una creación de él. O sea, estamos hablando de que él la escribió en un papel, como quien dice J.K. Rowling escribiendo Harry Potter, que viene de la mentalidad de una persona creativa. Entonces, para mí resulta ser bastante atípico. Y no iba a ser, ojo, que no es la primera vez que incursiona Sylvester Stallone en el tema de los guiones en películas. Es algo que tiene como... No lo promocionan mucho generalmente, porque se lo come la figura de acción. Siempre se lo ha comido, pero no la faceta no la faceta del guionista o del escritor. Que hay algo que pocas veces él habla, Sí, encuentro yo, que he visto muy pocas veces. Yo he buscado con que él se refiera a sobre el arte de escribir. Siempre mencionan lo esforzado de Rocky, que él escribió y ha escrito otras películas en las cuales él ha actuado también. Pero, Muchas. pero el guionista, tú sabes que escribir es un arte que no dominan muchos. No, y es complejísimo. Es complejo, claro. De hecho, Rocky lo escribió en 72 horas. ¿M? El primer guión que él escribió. Lo que pasa es que aquí está la historia dura, donde Stallone llega, encuentra una pareja, empieza a buscar, empieza a vivir en los suburbios, empieza a tratar de escalar de la forma que fuese para poder llegar a algún casting, ¿cierto? Participa en algunas películas como extra, por ejemplo, participa en la serie Kojak, serie Kojak que en algún momento, y fue muy contemporáneo a que quizás a lo mejor dirigió algún capítulo o lo escribió Steven Spielberg, porque Spielberg también participó en la Sí, serie pues, sí, Kojak pues, con sí, Telly Savalas. Participa en otros cameos, pero nunca en algo que le diera fuerza como actor, así como, oye compadre, tú eres el actor que nosotros queremos que protagonice nuestra película. No lo lograba, aparte que él tenía una deficiencia facial, sabemos que cuando nació Stallone le pasaron a romper un nervio en la cabeza, por lo cual Como tuvo parálisis. esta parálisis facial, donde le costaba hablar, entonces los guiones no podía hilar mucha palabra, entonces lo ocupaban porque el gallo sí tenía pinta, sí era musculoso, se entrenaba bastante, pero lamentablemente Hollywood lo corría para el lado, no tenía cabida en Hollywood. Entonces llega un momento en que sentado tiene que incluso vender hasta su perro, él adoptó un perrito. El perro, claro, la historia del perro es muy conocida. Y la historia del perro es muy trágica también porque al final ya no tenía para comer. El perro le costaba $100 alimentarlo y él estaba ganando $37, su pareja tampoco tenía mucho, la pareja queda embarazada, está pero catarsis total, y sale a la calle y al primero que pasa le dice, compadre, te vendo este perro, un perro de raza, y le dan $30 creo, o $40 por el perro. Entrega el perro y es ahí donde él entre ese intertanto había escrito un guión ya en su casa, sin tiempo, sin trabajo, que se llamaba Calle Paraíso. Y que fue el primer guión que ofertó y le recibió en este caso los ejecutivos de United Artists. Una productora también que no era muy potente, no tenía películas muy fuertes en la época, pero sí aceptaron este guión. Pero entre medio de eso, cuando ya el guión se lo empezaron a patear y a rechazar, les dijo, pero tengo otra idea. Y es esta. Es de un boxeador. Y me basé en la historia, en la pelea de Mohamed Ali. De Mohamed Ali, sí, me ¿cierto? acuerdo que lo había mencionado. Con un boxeador que también era un boxeador
que fue retado por Mohamed Ali. Foreman, si no me equivoco. Apellido Foreman. Espérate, por aquí tengo mi torpedito. Te digo, Arturo se llamaba Chap Wapner. Ah, ya. Chuck Wapner, para que lo googleen. Y este Chuck Wapner era un gallo que venía partiendo en lo que era el box, pero era muy bueno y llama la atención de Mohamed Ali, y Mohamed Ali lo invita a una pelea y el gallo aguanta 15 asaltos con Mohamed Ali. Le aguanta los 15 asaltos, pierde la pelea, pero le aguanta los 15 asaltos. Y al aguantar los 15 asaltos, el compadre se hace absolutamente famoso. Aguantarle 15 asaltos a Mohamed Ali, compadre, era una locura. Y es ahí donde él se basa en esta historia y empieza a escribir Rocky, y lo escribe rápidamente para que los ejecutivos de United Artists no pierdan el contacto, el hilo con él. Y una de las cosas interesantes es que él les dice, ya compadre, aquí lo tengo. Aquí está, oye, es que está interesante, nos gusta. ¿Ya quién podría interpretarlo? Y él les dice, no puede ser otra persona más que yo. Y yo, exacto. No puede ser otra persona más que yo porque yo entiendo a este personaje. Y lo entiendo desde la médula. Es una persona que ha sufrido tanto como yo. Y yo sé que Rocky Balboa tiene que ser interpretado por mí. Denme la oportunidad. Y ahí United Artists le da vuelta, encuentra que está bueno el guión, no, compadre, aquí, allá, tira y encoge, le hacen algunas modificaciones al guión, porque era mucho más trágico el guión que había escrito Balboa. Creo que hasta hubo una baja de sueldo considerable porque los terminó convenciendo como por cansancio, sí, en la historia que yo tengo. Sí, exacto. O sea, en el fondo la historia trágica de Rocky, el guión era muy bueno, no querían perderlo, ya y al final le aceptan. Y hacen una prueba. Lo invitan, ya hace el casting, y cuando hace el casting, después de que habían probado a varios, dijeron, no, compadre, ya sé que nos convenciste, vamos, hagamos el proyecto. Pero ahí es donde obviamente ponen aproximadamente $1 millón para la película. O sea, un presupuesto bajísimo, donde tenían que jugársela de una u otra forma. Estamos hablando del año 74, 75. De hecho, si lo piensas bien con año que se estrenó Tiburón, claro. Mientras estaban estrenando Tiburón, Sylvester Stallone se estaba de contrapartiendo el lomo. Porque el compadre, ojo, tuvo que escribir, tuvo que hacer modificaciones, tuvo que actuar. Y el director tuvieron prácticamente que rogarle para que pudiera hacer la película. Claro. Oye, a todo esto menciona aparte, el director de esa película era un muy buen, porque ya falleció ese director, se llamaba John Hjaltdilsen. Que es un director, el que dirigió Karate Kid, la saga de Karate Kid, la original, la 1, la 2 y la 3, y una hermosísima película que quiero recomendar que se llama El Poder de Uno, que es una película que salió por los años 90 sobre un niño que es inglés, que está en Sudáfrica y que queda huérfano y que se cría y que se mezcla con las tribus africanas. Oye, vean esa película. Bueno, una mención aparte. No, y pero una fotografía increíble y una banda sonora, Dios mío, que te caes. Pero estamos hablando de que el director era un director sólido, muy sólido, el que tuvo la suerte de participar en la película. No era necesariamente un novato o un aparecido. Era un verdadero director de cine que le dio que, como quien dice, le dio buena forma a la película, una buena forma visual. ¿No? Y lo otro interesante es que Alvisen supo encontrar el pulso y entender de que la película era de Stallone, porque le aceptaba todas las observaciones. De hecho, Alvisen dice en el libro de la biografía que Stallone lo motivaba. Era tanta la pasión que le estaba poniendo al tema, porque recordemos que Stallone se estaba jugando la vida con esto. Se estaba jugando la vida. Claro, de hecho, primero le compran. No, y cuando le compran el guión, porque antes de hacer la película le compran el guión. Claro. Y de ahí tuvo que perfeccionarlo. Y con ese guión, le pagan el guión, y el compadre fue a buscar al tipo que le había vendido su perro, y lo primero que hace es recuperar su perro. Debe recuperar el perro, claro. Recupera su perro, y cuando recupera el perro, hace los últimos arreglos del guión y empiezan a desarrollar esta película. Y es ahí cuando Stallone empieza a producir una sinergia en el equipo, que fue una sinergia brutal. Alvisen acepta dirigir, y empieza toda esta dinámica donde Rocky genera una conmoción en la ciudad donde se filma, Filadelfia. De hecho, y una de las cosas que buscaba también Stallone era filmar en Filadelfia, un lugar donde en ese tiempo no había mucho cine. No. Y empiezan a moverse, y lo otro simpático, y tú lo puedes ver en muchas escenas de la película cuando sale Rocky entrenándose,
el asombro de la gente al mirar, se nota que están mirando las cámaras, están mirando el equipo, porque no tenían permisos ni plata para poder grabar en la calle. Para grabar en la calle. Filmaron exacto. a la mala. A la mala, sí, también me acuerdo de eso. Y aquí hay otro detalle importante técnico de la película, que fue que la Steadicam, la primera película en la que se hace uso de la Steadicam, ¿qué es lo que era? Es el camarógrafo, ¿cierto? Con la cámara empotrada en el cuerpo, con elásticos, con un sistema de poleas elásticas, para poder, ¿cierto?, mantener la cámara en el centro y correr. Porque la película, Stallone hace muchas escenas corriendo, y corriendo Sí. fuerte, y de hecho eso es lo que decía el director, este corre como un animal. El compadre que manejaba la camioneta... Pero sí se nota cuando estaban arriba de la camioneta y se manda un pique. Sí, y el gallo pique le da como se nota que le da con todo el poder. Y el conductor le dice al director, y él comentan ahí los productores, oye, este corre como un animal, este gallo es una bestia. Entonces se dieron cuenta de que no iban a poder encontrar formas para poder hacer las tomas que necesitaban con la camioneta, y es ahí donde aceptan este proyecto. No recuerdo cómo se llama el creador de la Steadicam, pero el compadre le dice, yo tengo la solución, y lo contratan con su tema, y el tipo también era un atleta, porque el tipo tenía que correr al lado de Stallone, y el compadre corría, y la Steadicam con los elásticos se mantenía en el lugar, en el mismo eje. y de hecho toda la escena que se hizo en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia, que es la clásica escalinata, el compadre subía la escalera con la Steadicam, y con los elásticos, con Rocky, y fue una maravilla que también incorporó eso. Y todo este crecimiento, United Artists y todos los productores que confiaron en el proyecto se empezaron a dar cuenta de que esto daba para más. Porque en algún momento los gallos, cuando estaban haciendo el tema, pensaban que esta película no iba a dar para más que para la tele. Oye, pero que no iba a ser una película para el cine. Oye, pero es que, ¿sabes qué? En las películas hollywoodenses, yo no sé, los productores cuando piensan en alguna película que es exitosa, yo me pregunto, ¿cuál creerán que es la película exitosa cuando se ponen a hacerla? Porque está toda esta larga lista de historias que no daban ni un peso por ni una, de las que terminaron siendo totalmente exitosas. Forrest Gump, y así suma y sigue, la misma Rocky y otras más. Entonces, cuando graban la película, no sé si también te pasa esto, que la película le entregó como a Filadelfia un tremendo patrimonio visual. Cuando, por ejemplo, en el caso de mi viejo, porque a mi papá le gusta muchísimo Rocky, desde la época de las películas de acción, entre comillas, antigua, clásica, y siempre recuerda que está como entre sus pendientes de la vida el subir la escalinata de Rocky. Y te cuento así como a modo de una anécdota familiar, que tengo una sobrina que está en este minuto en Filadelfia. Y yo cuando se fue le dije, por favor, mándame una foto desde la escalera del... Es un centro cultural donde se hizo esa escena, si no me equivoco. El Museo de Arte de El Museo de Arte. Entonces, mándame una foto de esa escalera. Y ella me contaba de que en esa escalera que se pierde la cuenta de la cantidad de turistas que hacen el Rocky Steps. El Rocky Step, claro, la Así corrida en la así se escalinata. le llama El desafío. No puede ser un turista que se pasea por Filadelfia y no hace el Rocky Step. El Rocky Step, claro. Rocky Step, sí, todos lo hacen. Exacto, y de hecho están filmando todos los días hay gente todo el día hay gente grabando con el celular, grabando la subida con la cámara y haciendo el mismo gesto. Sí, pues de hecho ahí es cuando en Rocky 2 ponen la estatua. La estatua, que fue una estatua gestionada por el mismo Stallone, sí, para promocionar Rocky 2. Para promocionar la película, claro. Y que nunca pensó que iba a tener ese impacto. Y después la movieron, la sacaron de ahí y la pusieron en la porque, entrada. claro, yo sabía que el Centro Cultural, el museo lo pidió que lo retiraran porque no querían que estuviera ligado el tema del boxeo con cosas que están relacionadas más con el arte, con la cultura. En el contexto de la película funcionaba. Pero resulta que era tan solicitado por la gente que visitaba, que querían ver la estatua ahí, que al final la estatua de alguna manera volvió, pero este dato me lo contó mi sobrina. Mi sobrina que estuvo allá, que hay 2 estatuas y que la original que se usó en la película no está ahí, sino que está un poco más abajo en un parque, que ahí donde está la que se usó en la película, y mientras que la que está ahí es una réplica que se hizo, pero ya como ligado al arte, o sea, como que ya un museo ligado al arte, y la película ya ha sido tan trascendente para la ciudad, tan reconocible, sí, y se ha ganado su espacio a lo largo de los años como una obra quizás propia de la ciudad, que ya, ok,
coloquemos una estatua que represente a Rocky aquí y que recuerde lo que fue la película ya hace Sí, tantos años. que Filadelfia también reconoció que Rocky fue un impulso brutal para Filadelfia en muchos aspectos, para el turismo y Para el turismo, un claro. montón de cosas y lo reconocieron y era evidente que esa estatua tenía que quedar ahí. De hecho, hay muchos influencers que hacen cacería de locaciones de películas y van a la casa donde vivía Rocky, al mercado donde corría Rocky, en el parque, en el mismo museo y otro, el bar, me recuerdo que el bar en el que se filmó también iban allá donde estaba el curita, que le daba la bendición, no sé si tú te acuerdas, Sí. hijo mío, que te vaya bien en la pelea. Y hacen como este catastro del tour. En realidad esto es algo muy ya la película, obviamente. Tú vayas a diferentes ciudades donde se hizo diferentes películas y en cada ciudad hay como un tema turístico de hacer un recorrido de tal temática sobre las películas. Yo quería hacer un recorrido de Sex and the City, porque quedó afuera, pero para que te hagas una idea que tanto serie, película, cuanto sea de que puedan vender los gringos, te lo venden. Vamos de paseo a donde hicieron tal película, vamos, por Tomarte $100 te lo puedo llevar y a la tarde volvemos. Tomarte un café en la cafetería de Seinfeld. Claro, Igual podríamos conversarla de repente. Sí. Oye, pero yo conozco porque yo traté de hacerlo, pero como no pude, lo tuve que hacer a pata nomás, pude guiarme por internet para decirme dónde El de los estaban las cazafantasmas lo locaciones. vamos a dejar para el capítulo de los cazafantasmas. Los Que cazafantasmas. se Voy viene a buscar la foto se viene todo para que no me esto, tomen por mentiroso. Ya, pues entonces del año 75 al 76 fue un trabajo súper arduo. United Artists trabajó full, hicieron un montón de cosas. Y hay un dato anecdótico sumamente importante que lo mencionan en uno de los documentales. Y dice Sylvester Stallone que para el tema de las coreografías, el director logró conseguirse a un boxeador que no mencionan el nombre. No lo dicen. No lo buscaba, puede ser en materia para investigación. Pero fue un boxeador que hacía muchas coreografías para las películas de esa época. Y le dice, y se junta con Stallone y empiezan a hacer la coreografía y el tipo le dice, ya mira, este es la coreografía base para poder hacer escenas de box en el cine. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y él Stallone le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que siento que eso es muy monotemático, es como muy esquematizado. Yo lo haría de esta forma. Me esquivaría, haría 1, 2, 3, pa. Y el gallo le decía, no, pero es que en el box eso es imposible. Y él le decía, pero es que Rocky quizás puede hacerlo. Y al final el tipo le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Y el compadre toma sus cosas y se va. Y el director y los productores de United Artists le dicen al talón, ¡ah! Nos quedamos sin coreografía, viejo, ¿qué vamos a hacer? Y va el director, se echa para atrás, ¿cachai? Y le dice, ¿sabes qué? Te la compro. Agarra tus cosas, trae a tu casa y te ponía a escribir, porque tú vas a escribir la coreografía. Y ahí cuando Stallone toma su perro, toma sus cosas, toma su bolso, se va, y él escribe pulso a pulso las escenas mirándose al espejo. Y el compadre dice, esta la voy a esquivar, me voy a correr, y lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, pa, pa. Y empezó a pasarse el rollo. Y Sylvester Stallone desarrolló todas las coreografías escritas por él, compadre. Y si te das cuenta, las peleas de Rocky son peleas con las que tú te quedas metido, es como cuando hay los supercampeones. Las jugadas misteriosamente, que es como que el jugador las está pensando para poder desarrollarlas, así son las películas de Rocky. Y tiene efecto. Y si tú miras otras películas de boxeo anteriores, quizás como las películas, por ejemplo, que no se le quita obviamente ningún crédito, como la de Toro Salvaje, Claro. que está arriba Rocky, dentro de las películas deportivas, Toro Salvaje en box en la primera y después viene Rocky. Después viene Rocky. Así dicen, sí. Bueno, hay que... Después viste la película, bueno, eso. Pero si tú me preguntas, las escenas de pelea o las escenas del ring de Rocky son mejores que las de Toro Salvaje. Mejor esto, ¿no? Pero la coreografía. La coreografía. No estoy hablando de la actuación de De Niro ni nada de eso, no lo estoy tocando. Para los puristas. ¿Alguna vez? Sino que estoy hablando de la coreografía. Y una coreografía más dinámica y más fantástica. ¿Ya? Pero esa fantasía es la que precisamente hace que cuando tú veas una película de Rocky se te ericen los pelos, viejo. Se erizan con cada pelea. Para mí sigue siendo la que marca el pic más alto de emoción. Para mí sigue siendo la pelea de Rocky 4. La de, Sí, la de con Drago. Con Iván Drago. Y Yo creo que esa fue la más... Sí. La más difícil, la más brutal La más representada en cámara. Oye, otro datito importante, todas las peleas de Rocky, todas las peleas se grabaron de atrás para adelante. Con las escenas de las caras así reventadas por el sudor y de ahí hasta cuando está, ¿cómo que se llama? Comenzando la pelea.
de atrás para adelante. Y de hecho, si tú miras las peleas de Rocky, generalmente las escenas de la gente, o sea, al final de la pelea hay poca gente ¿cómo se llama? Las gradas. ¿Ya? Pero cuando parte la pelea está todo lleno. Perdón, o sea, cuando termina está todo lleno y cuando empieza está todo vacío. Está todo vacío. Es como una dinámica. No leí bien por qué lo habían hecho, pero se hicieron de atrás para adelante toda la escena. Yo lo que vi También es idea de igual de Balboa. igual de Stallone. A todo esto, el arco de la historia del personaje me parece muy bueno, ¿ah? O sea, a pesar de que creo que hay películas que pareciera entre comillas que sobraron. De hecho, el mismo Stallone dice que para él la peor película de Rocky haciendo un ranking fue la 5. Pero si tú miras la escala del personaje, que era una persona pobre, después que tiene su revancha, después que tiene un éxito, su primer gran éxito, digamos, como a nivel de dificultad deportiva, y después el reto más grande, que mezcla cosas ya que están relacionadas con la Guerra Fría, si tú quieres, y después vuelve a la pobreza como un nuevo renacer, y después un legado de herencia en donde entrena al hijo de su mejor amigo, y así es como un arco bien bonito de historia de vida en la historia de un boxeador, suponiendo que fuera así, pero me resulta bastante bonita todo el compendio del arco de la historia de la vida del personaje de Rocky, lo que lo hace para mí como bien completa. Por ejemplo, ahora la última, que es Creed 2, si no recuerdo, yo no la he visto. La 3, ya van la 3 ya. No, creo que no la he visto todavía, pero ya se escapa un poquito ya de lo que era Rocky, porque ya como quien dice, como que legó los guantes, legó el chor, así que de aquí para adelante ya Rocky ya no puede seguir peleando ya, pero a lo que voy yo es que el arco de la historia es como muy dramático y muy emotivo, muy bonito. Yo lo encuentro muy bonito desde ese punto de vista. Sí, de hecho es una historia muy, muy humana. Si lo analizas, por ejemplo, la historia de amor en este gallo, porque recordemos que en Rocky en un principio era un cobrador de la mafia italiana, de este típico tipo que iba a cobrar, ¿cierto?, la mensualidad a los negocios, pero que era un tipo que, entre comillas, era bueno de corazón y era un poco, no tonto, pero era un poco especial. Medio torpe, claro, era medio torpe, un poco, no letrado, pero un poco torpe. Con más pasión que inteligencia. Exacto, y que se encuentra en una tienda de animalitos porque era un gallo muy sensible, le gustaban los animales, de hecho sale con su perro en la película, el mismo perro que habíamos contado, y es donde conoce a esta actriz que es Talia Shire, que representa a Adrian de la mejor forma posible, que también ella es una especie de persona con un Asperger, ¿cierto? Porque ella le tiene mucho miedo a los hombres, mucho miedo a las personas, y a él le llama mucho la atención, la quiere cortejar, y al final su hermano, que es Poli, ¿cierto? Este actor que era un gallo que trabajaba en una carnicería, y su hermana, totalmente y él bruto. tenía que cuidarla, pero sentía que su hermana era como una cabra chica, y ve que alguien se fija en ella, y empieza a motivar a Rocky para que se case con ella, y empieza a generarse esta situación, y justo ahí es cuando Apollo Creed necesita medirse, porque le rechazan una pelea, y al rechazarle la pelea quedó como un espacio vacío, y él dice, ya, que me desafíe el mejor, tráiganme a los mejores boxeadores que ustedes quieran, y yo me voy a medir con el que ustedes crean más fuerte. Y es ahí cuando le llama la atención el sobrenombre de Semental Italiano. Y dice, yo quiero medirme con el Semental Italiano. Y por esas casales de la vida llega cierto Rocky a ser elegido para poder medirse, porque él boxeaba en el gimnasio de Mickey. Claro. Y él boxeaba donde Mickey para poder entrenarse, para poder ser matón, po. ¿Sí? Claro. Pero Mickey siempre le decía, tú eres más que estos matones. Claro. Y él decide entrenarlo para que pelee contra como el entrenador que quiere bueno, sacar ese a fue los niños- a los un mini niños resumen de la mala crianza, va a sacar a los niños de la mala crianza, del mal vivir. Eso, de eso era el gimnasio de Mickey. Que se parece muy... Rescatar a la juventud. Un mensajito así. A todo esto como dato. Un guiño a los fanáticos del anime. Hablando de que la película nos regaló harta escena icónica como la de la escalinata, la corrida y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de comerte 2 huevos crudos arriba en un vaso? Sí. ¿Y qué sabor tiene eso? Nada, po. ¿Qué es el tema? Es viscoso. Es como raro. ¿Tú nunca lo has hecho? No, yo no. Frito nomás, frito. No. Un limón ¿Y reza para que no te dé salmonela. Sí lo hice. Debo admitir ¿A que todo esto, viste esa película en donde precisamente hacen una especie de guiño a Rocky y a Toro Salvaje en la película que hicieron Stallone y Robert De Niro juntos de 2 boxeadores?
Ah, No, sí. no No re- la he visto, ¿ah? No la he visto. No recuerdo el nombre de la película, pero en la película rescatan esa escena de nuevo, ¿ah? Donde el entrenador, el que estaba entrenando al personaje del boxeador de Stallone, porque ahí no era Rocky, era otro boxeador, pero el que estaba hacía el ejercicio de romper dos huevos y tomársela. echarse- Y él decía, oh, eso todavía lo hacen, dice Stallone. Sí, pues, al final, esas cositas que te deja Rocky son fabulosas. De hecho, te das cuenta, por ejemplo, que la cinta roja de Rambo, primero la cinta roja la tiene Rocky. Cuando está entrenando, cuando va corriendo y toda la gente lo empieza a seguir. Eso en Rocky 2 ya, pero en la uno cuando corre por los suburbios, cuando corre por los mercados, cuando corre en el muelle, que es donde él había... y muelles en los que trabajó Stallone Claro. en algún principio. Entonces hay una seguidilla de cosas que son muy de nostalgia de esta película que yo creo que le pegan no solo a nosotros, sino también a generaciones anteriores. Yo creo que no hay ningún papá de la generación X que no haya visto Rocky. No, y que no se haya Eh, identificado. Identificado Rocky. totalmente, De hecho, un gallo de hecho, sacrificado. mi papá tiene la máxima de decir, cuando ve una película que no haya que ver, Rocky Rambo, Rocky Rambo, Rocky Rambo, se repite, Rocky Rambo, no sale de ahí, Rocky Rambo. Y con suerte, de repente, Duro de Matar, Rocky Rambo, Duro de Matar, Rocky Rambo, Sí, Duro de po. Matar. Rambo, otra película que Pero- guionizó él, que también le escribió. Sí, O sea, basada en el libro. Pero está basada en el libro y que es bien potente. Pero bueno, esa es de otra. Lo que te quería comentar es que hablando de Rocky, ¿cuáles fueron, Rocky terminada, Rocky 1, cuáles fueron las repercusiones de Rocky? Pero mira, Rocky United Artists El palo va al para el gato. cine y le pega precisamente el palo al gato. Se convierte en la película más potente del año 1976, nominada a 3 premios de la Academia. O sea, gana 3 premios de la Academia. Gana tres No sé, premios de la no sé a cuánto estuvo nominada, pero Yo gana tampoco, 3. pero sí recuerdo. Mejor guión, ¿Sí? Stallone en el podio, Stallone. ¿Sí? Mejor guión original. Mejor guión original. Háganse esa. Y bueno, no recuerdo el tercero, pero el principal, mejor película del año. Sí, La y mejor montaje. película. O sea, de hecho gana mejor director, mejor montaje y... Deja, aquí tengo... Mejor guión, y mejor mejor guión, película. mejor guión original, mejor película. Y Mejor mejor película, o sea, está en la terna. O sea, si hiciéramos un recuerdo de lo mejor, está Rocky entre Lo que medio. pasa es que United Artists nunca lo imaginó. No, nadie. Cuando- Por eso te digo, ¿qué productora se imagina cuando tienen un proyecto en la mano? No creo. Estamos llenos de esa historia y de repente, ¡fa! La película en ese tiempo, solo en Estados Unidos, recaudó 117 millones de dólares. Y costó En ese uno. tiempo, una locura. Una locura. Una locura. Y costó $1 millón. $1 millón. Entonces, ¿qué pasó? Que éxito inmediato, catapultó a la fama a Stallone. Stallone de una forma brutal. Y es ahí donde le empezaron a decir, compadre, Rocky 2, Rocky 2, Rocky 2, Rocky 2. ¿Viste esa escena en los Academy Awards cuando Stallone está dando un discurso y en la ceremonia en donde ganó? Mohamed Ali. Y aparece Mohamed Ali por los detrás, en los Oscars En y los Oscar. empiezan a jugar como a boxearse. Sí, y ahí Los Mohamed dos. Ali dice que él nunca se molestó porque al final igual quedó como el malo, po, ¿ah? Él era como el Apollo Creed Era, claro. y él dice que le encantó la película y encontró que fue una genialidad y bueno, y ahí todo Hicieron muy buenas migas en una época de harto respeto entre artistas, de mucho respeto por artistas. Y eso se nota. De hecho, esa escena que yo te menciono de la Academy Awards, donde están en los Oscars, los dos simulando que peleaban y después se terminan abrazando, todo el mundo, es como una escena muy bonita en donde De hecho, está en YouTube. claro, está en YouTube, donde un tremendo personaje de ficción comparte simuladamente una escena de pelea con un personaje de la vida real que es tan poderoso en lo que se hacía. ¿Cómo se llama esas cosas cuando se juntan? ¿Crossover? Esos crossover, que es un término que conocí como últimamente ahora. Ahí fue como yo lo encuentro muy emotivo. A mí me encantan los Muy cómics. emotivo. Es como para tenerlo en un cuadro. Sí. Rocky contra Muhammad Ali. Oye, sí, iba a hacer un guiño también de recomendación para el anime, al que le gusta Rocky y le gusta el anime, tiene que ver Hajime no Ippo. Una ¿Cómo? historia que- Repítelo de nuevo lento. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. Espíritu de lucha se llamó una serie que dieron también en la tele, pero que tiene mucho de Rocky, así que para que le eche un ojito. Bueno, un clásico, la reventó, bueno, tanto así que le llovieron los guiones, Stallone se convirtió en un gallo que fue una friolera de películas, guiones, claro. de películas. El año 79 es cuando se estrena Rocky 2, que en este Rocky 2... La revancha. La revancha, y es una revancha porque pierde, ¿cierto? En la 1 Rocky la pelea,
De manera muy acertada, creo yo. ¿Ah? Es que estaba muy bien, porque se reflejaba en lo que se basaban. Pues si recuerda que Mohamed Ali ganó la pelea con este retador que aguantó 15 asaltos, y entonces es ahí cuando Rocky demuestra que, y lo que te quiere decir la película, que él tiene que resistir, que él no quiere ganar, él tiene que resistir, y cuando resiste y llega al último asalto y queda de pie. Y cuando dicen que gana la pelea de Apollo Creed, y Apollo Creed, porque recuerda que Apollo Creed empieza a burlarse de él, hace como una especie pues sí, de marketing. empieza como Un enemigo. chiste. Y de hecho, un chiste que hasta el mismo Balboa con su equipo le parece chistoso porque es como un marketing brutal, y donde le empieza a pegar y empieza como a hacer unos bailecitos hasta que Rocky le conecta a uno y lo bota. Y lo deja, pero mal. Claro, claro. Y es ahí cuando él se para y se toma la cosa en serio y empieza a darle. Y Rocky empieza a aguantar, y dice, debo soportarlo, porque mi vida es dura y yo sé que puedo aguantarlo. Queda de pie, y cuando designan ganador a Apolo, él no está ni ahí. Él lo único, y ahí te das cuenta que un minuto antes de que de que termine la pelea, él lo único que hace es buscar en el público a Adrián. La busca, y la cámara se empieza a enfocar en ese sentido, mientras está el otro celebrando y está levantándole la mano a Apollo Creed. Él busca a Adrián, tiene la cara de figurata para la historia, y de repente la ve dentro del público, y lo único que hace es abrazarle y le dice te amo. Y ahí termina la película, compadre. Y ahí te dan a entender de que él nunca quería ganar la pelea. Él quería demostrar que él podía nomás. Apolo dijo sin revancha. Cuando la abraza, Sí. dijo no hay revancha, no rematch. ¿no? Sí, totalmente. Po. Es la uno. Sí, hay buen dato que el Nico. Si el Nico, Sí. ay, Nico, tenés que poner tu micrófono. Tiene que ponerse un micrófono. La cosa es que eso pasa, y así termina la película, pero obviamente no sabían el éxito que iba a tener. No Y sabía es ahí- dónde iba a ir. no sabían lo que iba a pasar. Entonces ahí cuando Apollo Creed en la segunda empieza a ser injuriado como que la victoria no era de él. Él no ganó. Ganó Rocky. Y es ahí cuando llaman a la segunda, La ¿cierto? segunda, ¿cómo tenemos que verlo ganar? ¿Cómo hacer? Que era la revancha, y que de lo que se trata la segunda película muy fuerte, muy buena, muy emotiva, la segunda película de Rocky. Recuerdo una escena Ahí- a propósito de la psicología del personaje, que todavía era como medio brutito y medio pavito, y estaba filmando un comercial, porque ya había sido famoso producto de la pelea, y estaba grabando un comercial y no da nunca con la instrucción de esto. Era como, parece que estaba haciendo de una moto, Sí. y no daba nunca, pero esa escena es muy buena. Sí, porque empieza a ganar publicidad. Empieza a ganar, claro, contratos Porque ya publicitarios. se estaba gastando la plata de la película. Entonces, y de hecho él como que no quería seguir boxeando. Así es una cosa loca. Y después ahí cuando ya tiene que volver a pelear con Apolo. Y después cuando termina, ahí es cuando termina la pelea con Apolo, y ellos tienen una revancha a puerta cerrada. Pero fíjate, acuérdate, en la segunda parte, cuando comienza la segunda parte, la película empieza donde terminó la primera. Los Sí. llevan a los dos al Sí, hospital. es como una película. Es como una película. Los llevan al hospital, todo el cuento. Y hay una escena muy bonita. Que él va a ver a... Que lo va a ver a la habitación del hospital, y tienen un diálogo muy bonito. Ya no eran rivales, ya no se tenían Sí. malas. Y Apolo le reconoce el tremendo valor de lo que había sido pelear con él. Sí, porque- esa escena yo esa escena Porque yo la Apolo queda en encuentro cama muy y él buena. queda caminando. Y el- Sí, sí. No, ¿Verdad? bo? exacto. No, Pero el rematch es la 3. Sí. Después de la pelea con Mr. T. Eso. Mr. T. De hecho, ahí viene la parte crítica, y es cuando ya Rocky empieza a tomar otra tonalidad, porque pasamos de la 2 a la 3, pero el último alcance de la 2, que es cuando termina la pelea, ¿cierto? Y después los muestran cuando están entrando al gimnasio, se prometen esa pelea a solas, cierran la puerta, y la película termina cuando los dos conectan. Conectan, claro. Que ahora combo y un es, combo. es como un ícono, ¿no? ¿Sabes? Los dos justo tirando los ahí- brazos. Y ahí termina, y bueno, y nada se sabe de esa pelea. Y eso es bonito, ¿ah? Ese guiño que después lo enganchan con Creed. Con Creed, claro. Porque Suena la campanita porque cuando se esa encuentran. pelea solo sabían ellos dos, nadie más sabía. Nadie más sabía. Y por eso cuando llega este niño a verlo y le dice, sé que tú tuviste una pelea a puerta cerrada con mi padre. Y lo que mirando dice, yo soy su hijo. Pero es un buen enganche que yo creo que, no sé si lo alcanzamos a hablar después. Pero después viene la tercera, cuando ya eligen a Mr. T, ya... Stallone ya era todo un alguien más emblema del robusto, cine. Alguien con
de manera decidida con malas intenciones a retar a alguien que creía que no era merecedor de lo que estaba viviendo. Y la primera muerte en la historia. Y claro, yo siempre recuerdan que al final de la película, cuando gana la pelea, el saltito que se pega a Stallone, que lo encontraron como muy emocionante. Esa película, bueno, yo era muy chico cuando esa película, recién vi Rocky, vi 4, la 4 en adelante para mí empezó la historia de Rocky, pero siempre recordaban que mucha gente mayor que yo me contaba que habían visto Rocky 3 y la escena del salto cuando gana la pelea les resultaba pero extremadamente emotiva, porque por lo que me contaban, que la escena los tenía pero agarrados del asiento, la pelea, pa, pa, pa. A todo esto no sé si te diste cuenta, que en la 4 yo me di cuenta y miré para atrás y aparecía lo mismo. La película se filmó con las cámaras encima y se ve en la película la filmación de las cámaras. No sé si te diste cuenta alguna vez de ese detalle. Aparecen las cámaras. Aparecen las cámaras en el cuadrilátero. Pero lo bueno es que pero puede pasar como que son cámaras que están grabando la pelea. Exacto, son cámaras que parece que estaban en la pelea, pero son tremendas cámaras de cine manejadas por 4 operadores que estaban en cada esquina y estaban grabando la película. Entonces cuando tú ves los inserts que vienen desde abajo del cuadrilátero hacia arriba y después el plano general, se ven claramente los camarógrafos mezclados entre medio de la gente y no tiene ningún problema. Qué genialidad. De hecho, pasa piola, pasa totalmente piola. O sea, no fue se nos vio la cámara. No, que salgan las cámaras. Total, nadie va a cachar que corresponden a cámaras de cine. Y son las tremendas cámaras de cine filmando. Ay. Y en Rocky 4 se nota muchísimo. Es interesante, por ejemplo, ya en Rocky 3 ya había cultura de Rocky. Ya la música de Rocky ya estaba pegando fuerte. La música ya, claro, se volvió como un himno. Exacto, un himno brutal. O sea, es cuando ya se te paran los pelos cuando sientes el tan, 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 tan. De hecho, creo que en la 3 ya tenemos un cambio en la psicología del personaje. Ya no se comporta de manera como tan primitiva, porque ya en la 3 ya tiene como, entre comillas, civilizado, debemos decirlo de una manera, pero ya es como persona más, digamos, más, no tan inculta. Ya tiene más train, ya se comporta, más manejo. habla el personaje ya se comporta y habla, ya no como en la 2 y en la primera, sobre todo. Sí, claro. Sí, te muestran que ya estaba es una persona mucho más letrada. Exacto, Entonces, con más roce social. Con más roce social, entonces ya tenía el toque. En la 4 definitivamente ya era una persona ya de la clase media alta, de la clase alta prácticamente. Sí, era millonario totalmente. Era millonario y todo eso. Entonces de ahí para adelante podríamos considerar como que de la 3 en adelante ya hay el primer quiebre en la psicología del personaje. Y que es muy, 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 muy notoria. Sí, pues aquí viene el punto de inflexión, que es en la pelea ya la primera muerte, ¿cierto? Ya Mickey tiene el infarto del corazón cuando este gallo lo humilla. Las primeras pérdidas, claro. Exacto, entonces Mr. T gana la pelea, hay una humillación, hay un tema que ya pasa a otro nivel, y es cuando ya Rocky tiene que pelear ya por venganza. Por venganza, por un tema personal. Hay un tema fuerte, más encima que te ponen a Mr. T, que era el villano del 80. Sí, ¿cachai? Entonces, del personaje del Mr. T, buen dato. ¿Cachai? Entonces, ahí es cuando ya te ponen a un gallo que era el malo, ¿cachai? Era como el gallo fuerte. El gallo fuerte. Oye, ¿qué me decís de esa escena al principio de la 3 cuando se pone a pelear con Hulk Hogan en una pelea de exhibición? Oye, esa es una cosa muy, muy, muy bizarra. Thunderlips. Sí. Por los calzoncillos. Sí, oye, parodiando mucho a las peleas, ¿cachai? Que en ese tiempo eran como incipientes todavía. La lucha libre. La lucha libre norteamericana. Claro. Que tenía mucho también de esa lucha libre mexicana, pero con gringos, y este Hulk Hogan loco, y que también era una humorada, pero al final te muestran que Rocky se presta para todas estas cuestiones para poder ser todo, bueno, un gallo popular. Claro, era de la cultura popular. Totalmente de la cultura popular. Y ahí, bueno, con Mr. T, una pelea de venganza, es buena película, pero el pináculo de Rocky, sí o sí, para mí, yo creo que sí o sí, la mejor de todas es la 4. Yo igual creo lo mismo. Que es una brutalidad de película. A excepción de la 1, que bueno, que la 1 tiene en mérito de que lo inicia todo, la 4 es como el pináculo del nivel de dificultad. De la franquicia. Claro, de la dificultad. Sí. Es
Es una, curiosamente, fíjate. Bueno, el presupuesto mutante. Curiosamente, yo me acuerdo que era súper novedoso haber visto el robot, ni que haberse en la familia un robot. El Sí, hijo, porque tienen un robot. Era como muy icónico el robot. Así tienen que un raro. robot. Uno decía en esa época, pero qué tecnología. Que le hace las cosas en la casa. Pero qué claro, pero Sí. qué tecnología. El robot, porque es una cuestión que no servía para nada, pero ahí estaba, el robot. Y que veía la pelea, ¿te acordás que veía Sí, la po. pelea también? Que ahí es lo que te hacen ver y una cuestión súper interesante de esta persona que no tiene nada y que de repente tiene mucho y empieza a ocupar su dinero en puras cosas que no, que no tienen sentido, empieza a gastarlo en autos y empiezan también a tener problemas económicos siendo que están podridos en plata. Claro. Entonces es una locura que también te hace como un guiño ahí y que Stallone sabe manejarlo muy bien. Esa película tiene varios aciertos. Curiosamente. Porque Stallone creció al mismo tiempo que Rocky Balboa. O sea, Y de la misma forma. Tiene la misma. Se hizo millonario al mismo tiempo que Rocky Balboa, creció, tuvo fama. Es como una autobiografía. Es como una escrita, autobiografía. Es muy, Sí. Rocky es muy de él. Más que Rambo, diría yo. Más que Rambo. Porque Sí, Rambo porque es herencia de una novela, pero. Sí, pero- Rambo. Por eso te decía yo, tú me preguntaste el otro día, me dijiste Rocky o Rambo. Rocky. Rocky versus Rambo. Ese Rocky tiene más relevancia en la historia. En la vida de Stallone, sí, Sí. sin duda. En la 4 te comentaba que tenía bastante acierto, curiosamente, en los rankings en los rankings que hacen, por ejemplo, plataformas como IDB y Rotten Tomatoes. Curiosamente, Rocky 4 no está en el escalafón de las mejores, ¿ah? Y de hecho tiene una nota, a mi juicio, un poco subvalorada, creo. A pesar de que la película tiene varios aciertos, porque tiene un quiebre súper dramático con la muerte del amigo, Apollo Creed. O sea, muere. La segunda muerte en la saga. La segunda muerte de su némesis, una de las cosas más difíciles de la primera película. El quiebre emocional que le produjo eso. Esta cuestión de hacer la referencia a esta cuestión de la Guerra Fría, en donde los soviéticos nuevamente versus los americanos, en donde bueno, ahora tiene otro sentido, eso tiene otra lectura, pero por ejemplo, cuando yo la vi cuando era chico, era Rocky contra los malos. Sí, porque lo que pasa es que era aquí te mezclan mucho. el tema político entre medio. Aquí te mezclan mucho varias cosas que son este tema del nacionalismo, que te muestran mucho, ¿cierto? Estados Unidos, yo creo que es una de las películas que más muestra la bandera. Sí. Y que, bueno, también estamos en finales de los 80, ¿cierto? Todavía hay La una caída Guerra del Fría. muro, la Guerra Fría. ¿Cierto? Hay muchas cosas ahí que Actúa hasta Gorbachev, que por decirlo de alguna manera. las involucran. Por decirlo de alguna manera. Las involucran en el guión y aparte que te sensibilizan con Apolo, te sensibilizan con la muerte de Apolo y te ponen a un monstruo. Te ponen a un Sí. Dolph Lundgren en su mejor momento. Y que es una historia muy simpática en los documentales que hay de Rocky. Dolph Lundgren era un gallo que vino a estudiar química a Estados Unidos, pero que el gallo hacía casting porque tenía el cuerpo para poder hacerlo y participaba en ciertas cosas. Y cuando supo que él también hacía box, entonces dijo, oye, una película de box, voy a participar. Pero sabía que era un monstruo de película, era Rocky, era como una cuestión increíble. Oye, pero qué personaje Y- más acertado. No hay otro Iván Drago. No, y cuenta la No me historia imagino a que... nadie más en el rol de Iván Drago. Cuenta la historia que Dolph Lundgren llega a la cuestión de United Artists a presentarse y la secretaria va y le dice, ya su nombre, y le dice, ya, ¿cuánto mide usted? No, yo mido 1,98 m. Chuta, muy alto, no creo que le vaya bien. Y el gallo se va y deja su currículum. Y cuando lo ve Stallone, le dice, compadre, si tenéis que ir a... Porque este gallo es sueco, parece. Es sueco, sí. Le dice, si tenéis que ir a Suecia, vaya a Suecia, pero me lo traes. Porque fue tu error habérmelo sacado. Este es el gallo que necesito. Y ahí lo citan y le dice, compadre, usted tiene Tiene el papel. Usted es tiene Iván el papel. Drago. Y ahí dice que cuando peleaban, ahí Don Lundgren decía, porque él Que trataba de no pegarle muy fuerte, porque creo que Le dio duro. de lo verdad. dejó en el hospital. Lo dejó en el hospital un par de veces, porque creo que le pegó en el corazón, se le inflamó el corazón, casi lo mató. Y ahí le dijo, y eso que ni siquiera le pegué fuerte. Y ahí se hicieron amigos y todo el tema. Sí, y- no, o sea, y entonces, nada. imagínate este monstruo, la Brigitte Nielsen también que está ahí. La que, Brigitte Nielsen, que- claro. que también, que no sé tiene- si era la pareja, porque está, Era la pareja era la pareja de Stallone en la vida porque real. Brigitte Nielsen pasó por todo Hollywood, creo, Y claro, y de Brigitte- la época. Y Brigitte Nielsen, claro,
y muy idónea para el personaje de la esposa de Iván Drago. Muy, pero muy, muy idónea. Y muy diferente se ve porque hay una película que se hizo muy a la par que es Cobra, no sé si te acuerdas, Sí, donde también actúa Brigitte Nielsen, Con- pero se ve extremadamente diferente, se ve Sí. muy diferente en comparación. En Cobra se ve como más sumisa, Sí, como como más bajo perfil, como Más más- rusa, más dura. en rusa, claro, el peinado de la rusa, empoderada, ¿cómo está? Cuando se acerca a la esposa Rocky, ojalá que espero que seamos buenas amigas. Si me toma mi marido, le va a sacar Sí. la cresta al tuyo. Pero buenísima. Bueno, y con un remate perfecto. Bueno, de hecho, esta fue la única película que no hizo Bill Conti en la música. ¿Ya? Fue la única película que no la produjo Bill Conti, que es el que hizo toda esta música emblemática. La música de la banda, Exacto, la banda de sonora. la banda sonora, occidental. si bien están las canciones tradicionales, pero si te das cuenta es un poco más rockera. Pero Como que tiene- eso te iba a decir, pero la banda sonora de la película es algo como para rescatar totalmente aparte. Sí. La 4 tiene una banda sonora que yo lo pongo a la altura de la banda sonora quizás de Top Gun. Loco, yo No me acuerdo recuerdo, cómo se llama, pero- yo cuando era... Tengo en lista de Spotify. Sí, La banda la banda sonora de Rocky 4. variadora total. Sí, es potente. Yo tenía el cassette. Yo tenía de los pocos cassettes que me los saqué de la disquería y me lo llevaba a la casa. Y un Ah, mes que estuve enfermo, y luego- vivía escuchando Rocky, la Y lo música de botaste, Rocky. Lo botaste a la basura. No, Tú todo no, lo botáis. no, Te vamos casi. te vamos a molestar eternamente. Casi. Ya, pero mira, nos ganó el tiempo, definitivamente. Pero llegamos hasta lo Sí, hasta lo, que hasta a lo lo medular, más- a lo hasta medular, Rocky hasta 4, ya Rocky 5 y lo otro. Igual la historia de cómo se gestó Creed, cómo se gestó Sly, también no Sly, ¿cómo se llama Balboa? Balboa. Cómo se gestó Balboa también es interesante, de hecho le fue muy bien. Nominado al Oscar de nuevo. Ganó el Globo de Oro. Ganó el Globo de Oro Ganó el Globo de al Oro. actor. Ganó a el la Globo de actuación. Oro, entonces para él fue. Todos le decían que iba a ser un bodrio. Eso yo lo recuerdo de Rocky 6, recuerdo que se escuchaba mucho de que ¿para qué nadie quiere ver Rocky de Sí. nuevo? Si ya está bueno, ya más basta de Sí, Rocky. sí. Todos le dijeron que iba a ser un bodrio, pero Claro. él dijo, no, ¿sabes qué? Quiero contar esta historia y la cuenta. Y hay una cosa, y bueno, pues ya para que vayamos cerrando, que era muy interesante, porque él era un Rocky viejo que tenía que pelear con un cabro joven. Y hay un discurso que le da el entrenador, que un afroamericano, no recuerdo cómo se llama, y le dice, viejo, él es más rápido que tú, no le ganas en eso. Él es más ágil que tú, no le ganas en eso. Él tiene más agilidad mental que tú, no le ganas en eso. Tú lo que tienes que hacer es entrenarte para pegar un solo golpe. Aguantar. Y él te va a pegar y te va a pegar 20, te va a pegar 30, te va a pegar 40. Pero tú vas a conectar uno. Y ese va a ser la diferencia. Con eso te dijo todo. Y de eso se trata la película. Precisamente de eso se trata la película. Y Balboa se convirtió en un éxito y fue un acierto de Stallone. Volvió a ganar plata el desgraciado. Y volvió a ser un éxito de película. Bueno, Ya, entonces, pongámosle nota. ¿Qué tal? yo a Rocky 4 le pongo un 7. Rocky 4 un 7, De Nico. mi época mi época del Betamax, de mi época de hecho esa pelea yo de repente de cuando en vez con mi viejo cuando nos damos veamos la pelea de Rocky, verla de nuevo siempre pareciera que fuera la primera vez. Sí, totalmente. Esa pelea de Rocky Van Es Drago, una maravilla y me encantaría que esta terminara con la música de Rocky. de Irish Tiger. Así que escúchenla en la radio, porque nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram de Radio Mía, también estamos en YouTube de Radio Mía y échenle un ojito a todos nuestros reels, por supuesto. Spotify. Escúchenos en Spotify. Estamos en todas las plataformas para que usted escuche cine. Y un cine con una conversación relajada, tranquila y que no pretende ser, ¿cómo que se llama? Un cine de sabiondos ni de puristas, sino que un cine de fanáticos que crecieron viendo cine en su casa. Así que no se lo pierda el espejo pintado en nuestro próximo programita. Chao, Nos vemos. taquilleros. Chao, taquilleros. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day.